¿Cuál es el culto que más le agrada a nuestro Dios? ¿Qué práctica religiosa es la más importante? Que nos amemos. El culto que Dios quiere es la misericordia, la justicia, la bondad. Que nuestras manos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos tengan un solo objetivo: acercarnos y amar a todos, especialmente a los más débiles. Para ello es muy importante escuchar la palabra de Dios y llevarla a la vida, a la práctica. Recibe un gran abrazo de paz. Saludos. Y después de estar durante varios domingos, escuchando el Evangelio de San Juan, en ese discurso profundo del pan de vida, hoy hemos retomado el Evangelio de San Marcos, que nos va a acompañar prácticamente hasta la fiesta de Cristo Rey en el mes de noviembre. Y junto a ese retomar el sendero, pues vamos acompañando a Jesucristo en esos gestos, en esos milagros, en esas discusiones que suponía anunciar su palabra. Pero antes de reflexionar sobre el Evangelio como tal, un pequeño apunte de la segunda lectura. Era correspondiente lectura de la carta del apóstol Santiago. Es una carta que curiosamente no nombra a Jesucristo para nada. No es como San Pablo, que nos deja en sus cartas, en muchas de ellas, quién es Jesucristo, cuál fue su misión, qué supuso su muerte, qué supuso su resurrección, etc. La de Santiago no va en esa línea, es una carta que se llama pastoral y viene a ser una especie de examen de conciencia, una especie de revisión de vida, para que cada persona lea esa carta le sirva para revisar su estilo cristiano, si realmente coincide o no coincide con lo que Jesucristo pedía. Hoy en concreto plantea una cuestión: ¿cuál es el culto que a Dios más le agrada? ¿Son celebraciones y misas muy solemnes? ¿Son peregrinaciones? ¿Son ofrecimientos? ¿Son promesas? A esa pregunta Cristo da la respuesta, y también la carta de Santiago. Incluso a veces tenemos frases que se escuchan, que decimos los cristianos: es que esto siempre se ha hecho así. Cuando se quiere cambiar una costumbre en algo, de la parroquia o de alguna cofradía, es que eso siempre se ha hecho así. O también otra frase que suele usarse a menudo: eso está así como Dios manda. Es una familia como Dios manda. Son dos palabras o dos frases que son un poco peligrosas, porque eso de que eso siempre se ha hecho así, todos sabemos que hay cosas que han cambiado constantemente. La misa nunca ha sido siempre en latín. Los primeros encuentros cristianos eran un dialecto de aquella zona llamado arameo. Y los primeros apóstoles, cuando ya se pusieron a predicar fuera de Jerusalén, usaron el griego, no el latín, para poner un ejemplo concreto. ¿Por qué digo ese ejemplo? Porque Jesucristo plantea a sus discípulos y a los fariseos, que le ataca un poco sobre la costumbre que está tomando nueva, y él viene a decirnos que lo más grande es tener un corazón limpio, un corazón grande para amar, que ahí es donde surge el compromiso auténtico. ¿Y cómo conseguir eso? Y ahí surge la carta de Santiago. Plantea una cuestión interesantísima: ¿cuál es la religión o la religiosidad que a Dios le agrada? Y dice cosas muy concretas: atender a los huérfanos y a las viudas. En aquella época de Santiago y de los primeros cristianos, esos eran los colectivos más indefensos, más marginados, más dependientes, más necesitados. Y con esa frase, con ese ejemplo, nos está diciendo Santiago que el culto que a Dios le agrada es saber amarnos unos a otros al estilo de Jesucristo, y especialmente volcándonos con los más indefensos, con los más frágiles, con los que necesitan nuestra ayuda y consuelo. ¿Y cómo conseguir eso? Es decir, ¿cómo podemos nosotros conseguir que nuestro culto sea agradable a Dios? Porque Jesús le echa en cara a ese pueblo, dice: esté lejos de Dios, esté lejos de mí, vuestro culto está vacío,
¿Por qué? Pues porque practicáis solamente doctrinas y preceptos inventados por vosotros. No sois capaces de mantener esa compasión, esa misericordia y ese compromiso. ¿Y cómo podéis conseguirlo? Y el apóstol Santiago también nos da una respuesta muy interesante. No te conformes con leer o escuchar la palabra de Dios. No te conformes con eso. Escucha esa palabra de Dios. Claro, hay que escucharla primero. Ya dije hace unos días, esa aplicación para el móvil, la vuelvo a recordar, se llama la aplicación La Buena Noticia, donde tenemos ahí en el móvil, algo tan sencillo como el móvil, tenemos ahí la palabra de Dios para poder meditarla cada día, en cualquier momento. Pues dice Santiago, no basta escuchar la palabra, es el camino primero, escuchar la palabra. Después, ¿qué hay que hacer? Esa palabra que hemos escuchado, acogerla en nuestro interior, meditarla. Y por último, lo más difícil, llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica. Si somos capaces de escuchar la palabra de Dios, de meditarla en nuestro interior, como hizo la Virgen María, por ejemplo, y llevarla a la práctica, llevarla a la vida, haremos que nuestro culto sea agradable a lo que Dios pide. Conseguiremos saber qué costumbres hay que mantener y cuáles son las que hay que cambiar, en el campo que sea. También sabremos descubrir ahí lo que Dios manda, cuando hablamos de esa expresión, como Dios manda. Porque ahí en esa palabra de Dios que nos llega, iremos viendo, comprometiéndonos a dar una respuesta auténtica. Pidámosle al Señor, por lo tanto, que los gestos que hacemos, hay muchos gestos en la misa, es importante que esos gestos externos sean fruto de algo interior. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Llega el Evangelio, nos ponemos de pie, hacemos 3 cruces en la frente, en los labios y en el pecho. A veces lo hacemos casi por rutina y sin embargo tiene una riqueza enorme. Señor, ilumina mi mente. Señor, ilumina mis palabras. Señor, que me comprometa a vivir lo que voy a escuchar. Y a veces ya lo hacemos casi mecánicamente y es una riqueza muy grande. Algo tan simple como las 3 cruces antes del Evangelio. Otro ejemplo, el rito de la paz. Es verdad, cuando llega la paz, nos damos la paz a que está cerca. La paz está contigo, la paz está contigo. Pero realmente no estamos deseando la paz a esa persona, que muchas veces puede ser el marido, la mujer o los hijos. Es que en ese gesto yo quiero estar en paz con todo el mundo. Lo que no es ir a dar la paz a todo el mundo. Pero ese gesto, si me lo tomo yo en serio, es que quiero quitar odio y rencores con todas las personas con las que puedo estar mal. Entonces el gesto de la paz no será un rito vacío, que es lo que Jesús echó un poco en cara a sus contemporáneos. Será fruto de una actitud interior. Y por último, otro gesto muy sencillo. Dice el cura, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y es verdad que tenemos nuestro corazón levantado al Señor para vivir esa parte de la misa. Y como eso mucho más. Tenemos, por ejemplo, la imposición de la ceniza. Tenemos, por ejemplo, el ayuno, la abstinencia. Son ritos, son gestos, son símbolos que conviene darle sentido profundo, porque si no caemos en el peligro que Cristo criticó. Ese culto vacío. Él quiere misericordia, Él quiere compasión, Él quiere ternura. Pues que lo que celebramos cada día desemboque en ese compromiso en nuestra propia vida cotidiana, en ese día a día en el cual cada día también nos vamos moviendo. Pidámosle al Señor que nos dé ese corazón grande para amar y purifiquemos nuestros gestos y ritos para que vivamos el mensaje de Jesucristo.